En la cúspide del cine dorado, algunos productores no se conformaban con tener el control del set, querían también controlar los cuerpos fuera de cámara, y cuando las estrellas se negaban, aparecían los sustitutos. Dobles reclutados en secreto, elegidos por su parecido, entrenados para cumplir demandas que nunca fueron parte del guión. Eran los clones sexuales, como los llamaban puertas adentro. No trabajaban frente a las cámaras, pero todos sabían para qué servían. No eran actores, eran réplicas humanas diseñadas para complacer a quienes firmaban los contratos millonarios. Hoy sacamos del silencio estas historias incómodas que la industria enterró, pero que muchos en los estudios conocían demasiado bien. Ann Sheridan brillaba en la pantalla, pero fuera del set, sus momentos más intensos ocurrieron en salones privados, rodeada de figuras poderosas. Durante años se le relacionó con elegidos que jamás compartían crédito, empresarios que pagaban tarifas impúdicas para encuentros donde ella no actuaba, solo existía en presencia. Una vez alguien dijo que era la única que se negaba a apartarse cuando la llamada era para exigir algo más. En esa misma mansión de Bel Air, se cerraron puertas antes de que entrara. Él esperaba vestido de blanco, sueños incluidos. Un fotógrafo de backstage comentó que no era un doble cualquiera. Era alguien casi idéntico, entrenado para llenar los huecos que ella se negaba a cubrir. Lo que pasó entre esas paredes no fue parte del set, pero marcó su vida. Al día siguiente, Anne apareció con una mirada distinta, más dura, más reservada. Luego llegaron las fiestas en la costa, la vida de clubes y casas de campo donde no se filmaba, pero tampoco se hablaba. Anne llevaba su doble como un código. La voz, el paso, la sombra, todo protegía un acuerdo no escrito. Ella mantenía su voz, su nombre y su piel. Otros la entregaban por ella. Un pacto silencioso. Así mantenía su carrera. Y su privacidad. ¿Cuánto cuesta mantener la piel intacta en una industria que lo exige todo? Lew Ayres era conocido por su imagen ética y limpia. Pero fuera de la atención pública, un selecto grupo lo invitaba a cenas privadas en sótanos blindados. Allí no había cámaras grandes, solo siluetas y un doble colocado estratégicamente cuando él no quería entregar demasiado. En una ocasión, Lew salió del sótano con la certeza de haber vivido 2 escenas simultáneas. Una frente a él, otra frente a un espejo falso. Su demanda sobre la vida personal se volvió leyenda. Se decía que no soportaba que se filtrara algo de su intimidad. Por eso, en fiestas de élite lo contrataban junto a un doble que se hacía cargo de lo incómodo, de lo invasivo, de lo que Ayres no deseaba ver en fotografías privadas. Nadie lo confirmaba, pero todos lo intuían. Y él nunca negó nada. Su silencio fue suficiente. Los reportes sobre su vida en Bahamas, luego de retirarse, afirmaban algo sorprendente. Siempre caminaba solo por la playa. Pero se veían 2 figuras idénticas bajar del coche oscuro. ¿Quién era real? Lew dejó claro desde el contrato marrón que valía más su aislamiento que cualquier escena. Y cuando la presión subía, su doble aparecía. Sin explicaciones, sin titulares. Esther Ralston era elegante, etérea, parte de un pasado brillante que se negaba a desaparecer. Sin embargo, se dijo que cuando alguien le pedía más que una firma o una aparición, ella enviaba a su réplica, un rostro igual, una voz casi idéntica y una presencia que sustituía la suya en escenas donde el guión se rompía. Fue estrategia prolongada, no excepción. Un banquero la invitó a una ópera privada en Roma para ver más allá del personaje. Esther cambió el guión. Envió a su doble. La invitación no fue devuelta. Se confirmó con testigos que fue la otra quien salió a escena, no ella. Y Esther, de regreso en Hollywood, salió con un pasaporte distinto y una excusa. No hubo fotos, no hubo tragedia. Solo silencio. La gente que la conocía decía que Esther aprendió temprano que su cuerpo no le pertenecía, pero su elección sí. Y su doble se convirtió en parte de una red silenciosa que no era estudiosa, sino perversa. Hay quienes aseguran que en un documental nunca grabado se veían 2 figuras juntas, pero no se atan, no explican, no aparecen. Robert Montgomery tenía una doble función. Era actor en pantalla y figura influyente tras bastidores. Una vez, en una cena de pesca en Alaska con magnates de los estudios, se presentó como consejero moralizado. Luego supieron que los hombres pagaban extra porque la figura siniestro del evento no debía mirar sus entretelones. Montaron un doble para las conversaciones comprometedoras.
Montgomery no solo delegaba su cuerpo, también su silencio. Se presentaba en actos oficiales mientras el otro se encargaba de las noches con clientes que exigían una réplica conveniente y discreta. No se trataba de cuidar una marca, se trataba de ocultar lo que el nombre no debía saber. Un miembro del recibidor declaró que en una subasta privada en Nueva York, Robert apareció, luego desapareció, y el doble seguía negociando, sin que nadie notara el cambio. Cuando volvió, su semblante estaba diferente. No era vergüenza, era inteligencia. Aprender a dividir presencia y presencia permitida. Conrad Bate, el villano elegante de Casablanca, fue también un actor que supo fragmentar su cuerpo a voluntad. Cuando emigró, dejó claro que su imagen era suya, pero también podía ser compartida. En Berlín, en Viena, en Hollywood, aparecía su figura repetida en eventos privados que lo llamaban sin que él estuviera presente. Se dijo que una sociedad secreta lo contrataba para crear un efecto holográfico. Juntos, podían ocupar dos espacios conflictivos, y cuando el ojo estaba indiscreto, su doble se encargaba de distraer, disociar, desviar. Nadie lo confirmó, pero conradistas aseguran que el estilo, el gesto hasta la postura, coincidían al punto de creer que había dos de él. Conrad terminó sus días lejos del ruido, pero escenas de su legado incluyen momentos en cafés donde, con una mirada, reconocía los lugares, uno por su fama, otro por su ausencia. ¿Era legendario? ¿O duplicado? Él lo dejó en un testamento ambiguo: mi imagen puede ser mía o de otro, pero nunca de todos. Alice Faye era conocida por su voz cálida y sus canciones pegajosas, pero hubo quienes pagaron caro para escucharla en zonas exclusivas, sin cámaras ni público. Cuando las peticiones cruzaban límites, apareció su doble vocal, una réplica exacta entrenada para seguir la partitura. Ella insistía en que la voz que escuchaban fuera siempre la suya, y cuando no, él lo cubría sin que nadie lo supiera. Un ingeniero de sonido confesó que a escondidas mataban el micrófono de Alice y lo pasaban al doble en las sesiones privadas. En escenas de estudio la mencionaban sin presentarla. Alice estará la próxima vez, decían. Mientras ninguno se movía del otro lado del espejo, consiguió mantener su carrera limpia, mientras el secreto se extendía en salones cerrados donde su voz seguía cantando, aunque no fuera ella. Esa duplicidad le aseguró control, prestigio y cierta distancia. Cuando se filtró una grabación en vivo con su voz en una versión difícil de creer, muchos juraron que no era ella. No importó. La nota quedó. La original nunca aparecería en público sin su consentimiento. Y así, en el cine dorado, su voz se multiplicó sin su presencia. Lee Tracy era el tipo rápido con las palabras, el que podía cambiar una conversación entera con una mirada. Pero cuando el ruido bajaba y se trataba de otros tipos de fiestas, su doble tomaba la iniciativa. Estaba en casi todo, vestido como él, hablando como él, sonriendo como él, mientras Lee observaba desde un rincón, marcado, distante. Dicen que durante una reunión en la mansión Hearst, Lee apareció 3 veces en distintos salones a la vez. Solo 2 estaban fichados. El tercero era él, fuera de escena. Un fotógrafo de tabloides describió una onda extraña, como si hubiera eco de su voz y figura en distintos lugares sin credenciales oficiales. Lee nunca quiso hablar. Solo siguió, con contrato, con orden de aparición, con doble. Su figura se presentó donde no estaba. Su nombre sonó donde no intervino. Y en una industria donde la duplicidad es señal de valor, Lee Tracy aprendió a estar sin estar. Helena Carter fue imagen de elegancia, pero también fue objeto de observación privada. En reuniones de coleccionistas, se enviaba un doble para que decidiera por ella, para sujetar la corbata, para escuchar los elogios. Ella quería distancia, pero el estudio quería presencia constante. Así nació el clon social. Un familiar contó que asistía a las cenas más exclusivas de Nueva York, en hoteles donde su vestido llegó primero, pero ella nunca ocupó la mesa. Fue su réplica la que sonreía bajo los focos de los flashes privados, mientras Helena permanecía en el sótano, lejos de los padrinos invisibles. La cara pública se mantenía, aunque no fuera ella. El colmo ocurrió cuando se divulgó en una revista un retrato supuestamente suyo, junto a un millonario, donde las manos no coincidían. Se confirmó que esa no era Helena, pero nadie aclaró si había sido orden suya. Ahí entendieron que la elegancia también puede ser una prótesis. Reginald Owen era veterano del teatro, actor clásico de voz profunda.
Pero lo que ocurría fuera del escenario cambiaba el libreto. En cenas aristocráticas contrataban un doble para que hablara con su dicción pausada y su tono británico refinado. Owen no confiaba en esos ambientes, así que lo enviaba junto a un asesor que firmaba su versión. En una reunión de financistas en San Francisco, su voz anunció una inversión. Días después se supo que el cuerpo que estaba allí era otro, y que Reginald observaba desde otro piso. No fue disfraz ni celada, fue cálculo. La cena se cumplió sin altibajos. La figura se mantuvo, aunque él no estuviera. Cuando alguien filtró ese video, la familia decidió que Reginald jamás habló en esa grabación. El nombre estaba, la voz estaba, la presencia estaba, pero no era él. En el cine dorado, hasta los veteranos aprendían a evitar llamar demasiado la atención. Frances Dee era la chica de encanto sutil, la que no necesitaba gritar para brillar. Pero en escenas que cruzaban el límite de lo aceptable en fiestas de élite, su figura era cubierta por una réplica. El papel era discreto. Aparecer en fotos sensuales, besar sin actitudes, estar sin estar. Y lo cumplían. Una asistente personal relató que en un evento no filmado coincidieron dos Frances. Una contó el tiempo del proyecto, la otra se fue con un donante. Cuando volvió, parecía otra. Esa noche la verdadera vivió otra película, sin cámaras, sin abogados, sin guión, y sin su nombre en los registros. Frances nunca reconoció nada, pero unos inversores que comenzaron a invitarla después, describieron a otra mujer y perfil cambiaba después de 2 copas. El doble se había colado donde el original no quiso involucrarse, y en su contrato cerró el pacto final. Aparecer solo cuando ella estuviera dispuesta. Todo esto no estaba en el guión, pero fue parte del negocio. Mientras el público aplaudía las escenas de amor, en los pasillos se ensayaban otras, donde la imagen lo era todo y la verdad no importaba. Estos dobles no eran actores, eran herramientas, piezas reemplazables de un juego sucio que los estudios conocían muy bien. Las estrellas callaban, los contratos se respetaban y los parecidos se convertían en moneda de cambio. Lo que parecía fantasía frente a cámara, era cálculo frío detrás de ella. Si quieres más historias sin maquillaje, sin filtro y sin miedo, suscríbete. Porque lo que viene es todavía más fuerte.